Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. El Comité Empresarial Ecuatoriano tiene tareas realmente. Roberto Aspiazo, miembro del Comité Empresarial del Directorio, y hay varias cosas que hablar con Roberto. Yo empezaría preguntándole, Roberto, buenos días. ¿Se ha repetido de alguna manera ese escenario del 2 de marzo del año 2015, cuando el Comité Empresarial completo llegó a Carondelet con poco más de 40 propuestas para mejorar la economía ecuatoriana, y ahora el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, con sus mesas de diálogo, 3 meses, con los empresarios, con las propuestas, y mira, ahí está el resultado. Se incrementa el impuesto a la renta en 22 a 25%, ahora hay una tasa aduanera para todos los que han contrabandeado y los que no han contrabandeado, por así decirlo. No hemos avanzado, Roberto. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a los otros panelistas e igualmente a los radioescuchas. Sí, efectivamente no hemos avanzado, más bien diría que hemos retrocedido. Esperamos que frente al paso adelante para reformar el modelo político que se había dado con la convocatoria de la consulta popular, de alguna manera iba a tener su correlato en lo que tiene que ver con el modelo económico. Pero eso no ha sucedido, todo lo contrario, porque finalmente el plan económico, entre comillas, que ha sido presentado y que se refleja fundamentalmente en la mal denominada Ley de Reactivación Económica, sencillamente no es sino una repetición de lo mismo. Esto es de la política pública en el ámbito económico que nos ha llevado al escenario de recesión, de estancamiento y obviamente de la famosa mesa que el expresidente Correa decía servida, pero que ahora el presidente Moreno reconoce que es una mesa desprovista. El problema de fondo radica en que los mismos que articularon la sucesión de reformas tributarias durante el correísmo son los mismos que han terminado preparando esta ley de reactivación económica, entre comillas, que evidentemente no es sino un paquetazo tributario. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No podemos buscarles eufemismos porque no corresponde a la realidad y no cabe el engaño a la gente. Finalmente, este es un proyecto de ley que busca la recaudación tributaria por distintas maneras, fortalecer las potestades del SRI para efectos justamente recaudatorios, de la aduana para efectos de cobrar hoy esta tasa supuestamente o pretextando el tema del contrabando, pero el día de mañana imponer cualquier otro tipo de tasa sin necesidad que se ajuste las disposiciones del COTAD en el sentido de tener que responder a costos administrativos, es decir, los costos que suponen la gestión de la misma. Desde ese punto de vista, esta tasa para luchar contra el contrabando es totalmente ilegal, más allá que guarde inconformidad con la normativa OMC, y doy por descontado que los países amigos con los cuales nosotros comerciamos, entre otros Estados Unidos y la Unión Europea, ya han trasladado su mensaje de preocupación al gobierno nacional debido a esta circunstancia. 7:15. Roberto, al respecto, porque vamos también a hablar de otro concepto que también nos parece que afecta muchísimo al empresariado y por qué no decir también al usuario, que es la medicina prepagada. Pero te hago esta pregunta corta. ¿Qué está haciendo el Comité Empresarial Ecuatoriano? Pues es verdad que los llaman a dialogar, van al diálogo, a Carondelet, pero hay formas, ¿qué ha dicho el presidente Lenín Moreno?, de llegar a la asamblea, a la comisión especializada, que es la económica y tributaria, y de replantear, se puede decir así, estos inconvenientes que existen y que están provocando reacciones indudablemente
negativas hacia la reactivación que se aspira, Roberto. Por supuesto que vamos a hacer ese tipo de gestión. De hecho, ya hemos mantenido reuniones con algunos líderes parlamentarios y probablemente el viernes o principios de la próxima semana haremos una presentación formal ante la Comisión de lo Económico. Y yo creo que es muy importante destacar el hecho de que nosotros acudimos con muy buena disposición, con buena fe, al diálogo nacional en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que creo que recordamos muy bien, pero la realidad es que se suponía que el plan económico iba a surgir de alguna manera de una adecuada lectura de los insumos que provea dicho diálogo, las mesas sectoriales, que en total recordaremos que fueron 26, 1.400 propuestas, de las cuales pues supuestamente se decantaron y se recogieron 139, pero a donde quiero ir es que finalmente todo este ejercicio, que creo que fue válido desde el punto de vista de tener una serie de insumos que el día de mañana pueden ser procesados y utilizados favorablemente, pero digo, a la postre lo que sucedió fue que el Frente Económico se encimó totalmente lo que se había acordado en el marco del Consejo Consultivo y terminó formulando, aun cuanto dos de sus miembros forman parte de la Comisión Ejecutiva, terminaron encimando totalmente estos acuerdos y presentando una propuesta total y absolutamente distinta que no había sido pues acordada, consensuada, discutida. Es decir, finalmente elaboran este proyecto de ley de reactivación económica sobre la base de insumos que de una forma u otra habían quedado porque no se habían podido introducir en reformas tributarias anteriores del correísmo. Es decir, finalmente están aprovechando la circunstancia que el presidente Moreno está muy volcado a atender el frente político y particularmente el éxito de la consulta popular, y los integrantes del Frente Económico, encabezados por Patricio Rivera, consejero económico presidencial, aprovechan esta circunstancia y le presentan al presidente Moreno esto como que si fuera un plan económico. Esto no es un plan económico, esto es un paquetazo tributario y las cosas hay que llamarlas por su nombre. 7:18 en Huancavelica 8:30 AM. Roberto Aspiazo con nosotros aquí, miembro del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Usted, Lenin? Sí, saludos a Roberto. Yo quiero consultarle a propósito de el grave problema que están viviendo las empresas de medicina prepagada. A ellas han señalado a través de un comunicado público que se publicó en los principales medios de comunicación del país, que el impacto financiero de la ley de medicina prepagada ha provocado la liquidación de 7 empresas del sector y que otras 7 no han podido suscribir los aumentos de capital requeridos por la norma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué respuesta les ha dado el presidente, si es que ha habido alguna? Roberto, buenos días. Buenos días, Lenín. Todavía no ha habido respuesta del presidente. El problema obedece a que debido al régimen de copago, las instituciones de la red pública de salud han comenzado a facturar a las empresas de medicina prepagada en el caso de afiliados que tengan doble cobertura, es decir, que tengan la póliza de medicina prepagada por un lado y también sean afiliados al IES, al ISFA, al ISPOL y eventualmente también aquellos que se hagan atender en el Ministerio de Salud Pública. Y sencillamente no hay manera de costear el copago, porque sencillamente no hay los recursos para hacerlo, porque la ley fue formulada de una forma equivocada sobre la base de un informe de la Dirección Actuarial del IES que, confundiendo ingresos con utilidades, daba cuenta que, tomando 2014 como año de referencia, las utilidades del sector presuntamente eran 221 millones de dólares, cuando la utilidad ponderada en ese año y en los últimos 5 años está alrededor de 12 millones de dólares, nada más. Y el copago de modo propio, solo por cuenta del IES, representaría una carga de 70 millones de dólares anuales, a lo cual habría que agregar otros 20 derivados de las otras instituciones de la Red Pública de Salud, ISFA, ISPOL y Ministerio de Salud Pública. De manera tal que los números no dan. Tan es así, Lenin, que en el propio reglamento a la ley se establece en la disposición transitoria segunda
que la Autoridad Sanitaria Nacional se encargará de establecer la capacidad económica de las empresas en base a un criterio de progresividad también, a fin de que cancelen el copago famoso. Como entenderás, de modo propio, la transitoria a la ley está reformando la ley porque finalmente deja en un ámbito de mucha discrecionalidad esta Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud Pública, fijar la normativa correspondiente. Pero... Roberto, una aclaración, por favor. ¿Qué pasa si el afiliado al IES y a una empresa de seguridad privada se atiende no en el IES, sino en estos centros médicos que tienen las empresas de medicina prepagada? El IES, en cambio, allí le repone a la empresa por la atención que no brindaron, porque esa se supone que es la lógica y el espíritu de la norma, ¿no? Por supuesto que no, y por el contrario, si el afiliado al IES se hace atender en algún hospital, el centro de salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues la factura correspondiente va con cargo a la póliza de medicina prepagada, lo cual va en perjuicio naturalmente del ciudadano que tiene la póliza, porque el día de mañana, si necesita alguna atención adicional, dígase un control ambulatorio, pues ya su póliza habrá llegado a su cupo máximo y no habrá manera de que se pueda acoger a los beneficios de la misma, lo cual es totalmente injusto, porque finalmente está pagando por la afiliación al IES justamente para tener una prestación de salud, de manera tal que el punto debería ser que quien tiene doble cobertura decida en cualquier momento de cuál se va a beneficiar, pero no esta circunstancia de que si me voy al IES, resulta que el IES le factura con cargo a mi póliza a la empresa de medicina prepagada, y el día de mañana que yo necesito hacerme atender fuera del ámbito de la red pública de salud, me cuesta, tengo que pagar. Última de mi parte, Roberto, ¿cuál es el impacto que está teniendo la situación que viven las empresas de medicina prepagada sobre el empleo? Sabemos que se generan muchos empleos, tienen contratadas pues a las personas de servicio administrativo, pero también hay centros médicos donde están enfermeras, asistentes médicos, doctores, especialistas. Si están cerrando y si otras anuncian su cierre para dentro de poco, si no hay reformas legales, ¿cuál sería el impacto en el asunto de la contratación de personal en este país que aspira a crear 250.000 empleos por año? El escenario es preocupante y no tengo una respuesta concluyente. Estamos esperando la respuesta al pedido de mantener una reunión con el presidente de la República para ver qué camino se encuentra. Por lo pronto escuchamos una declaración de Jorge Yunda, vicepresidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, justamente en un reportaje de Coavisa que se transmitió hace 2 días, en donde él reconocía abiertamente de que esa ley había sido elaborada sobre la base de un informe erróneo, equivocado, yo agregaría fraudulento, que sobreestimaba las utilidades de las empresas de medicina prepagada, todo lo cual obligaba a reformar a la ley. Pero sabemos que por la circunstancia política que está atravesando la Asamblea, hoy por hoy es un tema bastante complejo. Es decir, encontrar un espacio que permita darle la agilidad necesaria a ese tema. Por otra parte, destacar que hay 2 demandas de inconstitucionalidad presentadas en el seno de la Corte correspondiente que han sido aceptadas a trámite, y uno de los argumentos que se está apelando es el hecho de que la propia Constitución establece que los ingresos del IES serán aportes del Estado, de los afiliados y de los empleadores. No está previsto de ninguna manera ingresos provenientes de este régimen de copago con la medicina prepagada de ámbito privado. Así que yo lo que podría agregar es que no va en el interés de la política pública de salud que las empresas de medicina prepagada desaparezcan. Roberto, ahora, esta ley fue aprobada en octubre del 2016. Tú hablas de un informe erróneo que ya es incluso admitido por asambleístas del oficialismo, pero resulta que quien estaba al frente del IES en ese entonces, en octubre del 2016, es la misma persona que sigue estando al frente del IES, Richard Espinosa, quien, recordamos, en aquella época incluso solicitó medidas cautelares para que las empresas de medicina prepagada supuestamente no chantajeen a sus clientes, a sus aportantes. Entonces, si el escenario se mantiene
con los mismos personajes, tal como tú indicabas en la primera parte de esta entrevista, ocurre en el sector económico, con el frente económico, ¿se puede aspirar a algún tipo de cambio también acá o tendremos que resignarnos a lo que ya nos estamos resignando en el área económica, a que continúe exactamente lo mismo? Es una situación complicada y ciertamente no hay una salida fácil. Es cierto lo que tú dices, que finalmente quien está detrás de todo esto es Richard Espinosa, y hay que entender el problema en el contexto de las dificultades de gestión económica que está teniendo el IES, más allá que Espinosa sostiene de que no hay problemas con los fondos previsionales o de salud, más allá que todo el mundo sabe que están en franco déficit y continuo deterioro. Si no fuera así, no hubiera sido necesario que se adopte esta política pública de régimen de copago a través de la ley correspondiente, que fue impulsada en base a un informe que yo me permito llamar de fraudulento porque es cuestión de revisarlo, y por otra parte pues está verificado por la propia Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Salud Pública que las utilidades del sector jamás fueron 221 millones de dólares, como decía este informe actuarial del IES, sino que son, dependiendo del año, pero en ponderado, 12 millones de dólares. El último ejercicio, quiero decir 2016, tuvieron egresos por lo que costó, digamos, los gastos totales del sector fueron 469 millones de dólares, y de los ingresos quiero decir, y los gastos fueron 449. O sea que ahí la diferencia fueron nuevamente en 2016 las utilidades propiamente 12 millones de dólares. Entonces, sencillamente los números no cuadran, hay que hacer algo. Efectivamente, cuando él presentó ese recurso hace cuestión de un año, apeló nuevamente al informe de la Dirección Actuarial del IES, pero como repito, se está empujando todo esto sin tener el debido sustento, el debido fundamento, y creo que es un caso paradigmático de que para formular política pública a través de legislación es muy importante tener el debido respaldo de los informes técnicos económicos adecuados y no estos ficcionados para imponer en definitiva una ley malhadada. 7:28. Usted, Patricia. Rápidamente para el ingeniero Espiazu. Ustedes habían augurado que en realidad iban a tener cerca de 90 millones en pérdidas desde que se entrara en vigencia la ley, pero también habían anunciado que pudiera haber un aumento de costos de manera porcentual para el usuario final, que es el que al final paga la medicina prepagada, del 26 al 50%. ¿Cómo se han dado estos resultados hasta el momento? Yo creo que ya ha habido algún tipo de ajuste, no tengo la información, pero eso de modo propio se ha venido dando por el aumento en el riesgo, en la siniestralidad. Eso no se refleja mayormente en los ingresos de las empresas todavía, por lo menos en datos de 2016, pero evidentemente saben perfectamente que esta contingencia en cuanto al aumento de los pagos como resultado de este régimen impuesto por la ley, pues los está colocando en una situación precaria, porque finalmente en el presupuesto institucional aprobado por parte del IES para 2018 ya se prevé el cobro de 70 millones de dólares por el régimen de copago. La pregunta nuevamente es, ¿cómo va a cobrar ese dinero? Porque sencillamente llegará un momento en que las empresas van a ir reventando una tras otra. Por lo pronto han suspendido, no están pagando las facturas derivadas del copago, amparados en el hecho de que la normativa del reglamento, la transitoria 2 que hacía referencia, el Ministerio de Salud Pública tiene que establecer cuál es la capacidad de pago de las empresas en cada caso. Pues digo, al no existir esa normativa, sencillamente se están amparando en esas circunstancias para no pagar por ahora. Pero evidentemente los funcionarios de la Red Pública de Salud están facturando porque tienen el recelo de que hay una ley en vigencia y que independientemente de que haya este vacío de ejecución del reglamento, pues ellos pueden quedar expuestos a las glosas de Contraloría General del Estado y frente a esas circunstancias obviamente están procediendo a facturar. 7:30 exactamente en Ecuador continental. Bueno, mi estimado Roberto, se nos quedan algunas cosas
lo cierto es que alguien está actuando con resentimiento social y afectando al empresariado, que al final del día es el que mueve la economía, no solamente en el Ecuador, en todos los países el sector privado es vital, y acá en el Ecuador se hace lo contrario. Si no, veamos a Donald Trump cómo está tratando de incentivar al gran empresariado norteamericano. Gracias, Roberto. Gracias, amigos. Un saludo. Adiós. Huancavelica, la H grande de la información.